Hola y bienvenidos una semana más a Conexión Surfing, el programa que siempre os trae el mejor surf y a sus principales protagonistas. Y hoy no iba a ser menos. Así que, ¿qué os parece si vamos con los titulares y comenzamos? Conoceremos la historia del Gran Canaria Fronton King, una de las pruebas más importantes del mundo en la modalidad de bodyboard. Precisamente en la previa de una nueva edición hablaremos con Daniel Hernández, organizador del Fronton King. Veremos la segunda entrega de la serie documental El Salvador, una aventura en 6 capítulos. Recibiremos en el estudio a Guillermo Carracedo con lo más curioso del surf en las redes sociales. Y por supuesto no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez conocidos los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy, solo falta dar paso a nuestro compañero y conductor del podcast Hemisferio Surf, Roberto Flores. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás esta semana? Pues muy bien, Víctor. Una semana más, encantadísimo de estar contigo y con todos nuestros seguidores, los ya habituales y los que se van sumando a este proyecto de surf en televisión. Gracias por hacerlo posible. Como hemos visto en titulares, hoy tenemos un programa de lo más interesante y lo vamos a comenzar en Gáldar, en la isla de Gran Canaria. Allí tiene lugar uno de los campeonatos de bodyboard más importantes y espectaculares que se pueden ver, el Fronton King. Llega la gran cita del bodyboard mundial. La 11ª edición del Fronton King está a la vuelta de la esquina. Robert, danos algún dato más para entender la trascendencia de este evento. Por un lado, una vez más será la prueba donde se decidan los nuevos campeones mundiales en las categorías Junior y Men, títulos que otorga la IBC, la International Bodyboarding Corporation. Y por otra, el Fronton King coloca a la localidad Gran Canaria de Gáldar en el centro de atención mundial de la modalidad de bodyboard, en una ola espectacular y peligrosa, de ahí que sea conocida como La Bestia. El Gran Canaria Fronton King cuenta con un periodo de espera lo suficientemente amplio para que las condiciones sean las mejores. Y mientras ese momento llegue, nosotros aquí en Conexión Surfing hemos querido ofreceros una previa con un resumen de los 10 años de existencia del Fronton King. Así que veámoslo. Ya desde sus orígenes venía marcando estilo propio. Riders locales, nacionales e internacionales le dieron el mejor nivel competitivo. Un racimo de plátanos y el cachorro canario con la carta del rey de bastos se convertían en las señas de identidad del rey del frontón. El gran canario Miguel Macías sería el primero en coronarse en el frontón, superando a riders internacionales que llegaban con títulos mundiales. Otro canario, Dailos Rodríguez, hace historia en el frontón como el isleño con más podios, 2 segundos puestos y un tercero. He tenido muy buenos resultados, he llegado a muchas finales, he competido contra grandes amigos y grandes riders internacionales y con mucha suerte de tenerlos aquí en casa, a todos los profesionales del bodyboard y con muchas ganas e ilusión de seguir participando en estas futuras ediciones para dar lo mejor de mí y lograr ese objetivo que es levantar el racimo de plátano. Con solo una edición el reto estaba conseguido. Todo el planeta conocía ya de la existencia de la mejor ola del mundo para la práctica del bodyboard, la más radical, La Bestia. Para poner en marcha la segunda edición nace Epic Events, el nombre que aglutina a los fundadores del Fronton King. Les unía el amor por el bodyboard, por el frontón y un sueño: hacer crecer a esta disciplina, crear afición por ella, fomentar el compañerismo entre los participantes y convertir a Gran Canaria en destino mundial de los deportes acuáticos. Y mientras el frontón cumple sueños, llega un nuevo rey, en este caso un prometedor Guillermo Cobo que daba en el agua el espectáculo más extremo. Bueno, por suerte gané la segunda edición del Fronton King y nunca llegué a pensar que el evento pudiera tener
la magnitud que tiene ahora mismo. Hombre, con el paso del tiempo y el desarrollo del deporte y las nuevas generaciones, obviamente el campeonato se ha puesto mucho más difícil, hay mucho más nivel, el rendimiento es mucho más alto y no es lo mismo cuando éramos menos competidores. Una fecha que ningún canario o buguero se puede perder, tanto nosotros como el espectador. Viene lo mejor del mundo, es la prueba más mediática del mundo. El año pasado, después de 10.000 decepciones, porque uno entrena, se prepara y llega a la fecha y no le sale tan bien, pues pude llegar a un último día del evento. 2015 marca un antes y un después. El Cabildo de Gran Canaria se convierte en patrocinador principal del evento a través de su patronato de turismo. Nace Gran Canaria Frontonquín Pro. El apoyo del Cabildo trae consigo mejores infraestructuras, mayor caché y más premios. El campeonato aumenta su visibilidad internacional y da su primer paso para formar parte del circuito mundial. Sin duda, una edición muy especial con un enorme salto de calidad y un ganador que, por cierto, con el tiempo, sería uno de los más ligados al frontón, el rider de Isla Reunión, Amaury Laverne. Para mí, realmente poder competir en este evento es un orgullo cada año. Para mí el Fronton King es uno de los eventos más respetados en el mundo del bodyboard por el peligro de la ola, por el nivel de los riders locales, por la gente que viene aquí. Es una ola que tiene muchísima historia y para mí haber ganado tantas veces siempre es algo que estará en mi mente y en mi carrera deportiva. Para mí la edición realmente que siempre estará en mi mente va a ser el 2016, cuando yo gané y Pierre ganó el título mundial. Yo he llegado en Galdar hace 10 años ahora y realmente el frontón fue una de las razones principales porque yo estaba mirando esa ciudad para venir aquí a entrenar y a confrontarme a esa bestia. Entonces para mí hoy día es como competir en casa y aunque si un día dejo mi carrera deportiva del Tour Mundial, intentaré siempre estar presente para el Fronton King. Han pasado solo 4 años y la prueba sigue creciendo, tanto como la ola que ruge en busca de los valientes que se atreven a domarla. Todos hablan de este increíble rincón de la costa de Galdar. Todos hablan del Gran Canaria Fronton King. Todos quieren competir aquí. Así, en 2016, y con la ayuda del Cabildo de Gran Canaria, a través de Patronato de Turismo y el Instituto Insular de Deportes y el Ayuntamiento de Galdar, el Gran Canaria Fronton King Pro se convierte en prueba del circuito mundial de bodyboard. La última, además, por lo que los mejores atletas del planeta se desplazan ese año a Gran Canaria, a Galdar, para decidir quién de ellos se proclamaría campeón del mundo Open de Bodyboard 2016. Un acontecimiento como este necesitaba un campeonato por todo lo alto. Surge entonces la primera edición del Fronton King Festival. Música, cultura y deporte, todo en uno, dinamizando y haciendo crecer el evento. El bodyboard llega a todo tipo de público. Y en medio de esa fiesta 2 nombres suenan con fuerza. El de Amaury Laverne, que se corona por segundo año consecutivo como rey del frontón, y el del francés Pierre-Louis Costes, el primer rider que se proclama campeón del mundo de bodyboard en la ola del frontón. 2016, el frontón regresó al Tour. Y la verdad es que eso me dio mucha motivación para intentar tener un segundo título mundial. El último día fue un día muy especial, con ola muy grande, con mucho nivel, con la posibilidad de Amaury Laverne ganar, de Jeff Hubbard ganar. Muy importante para mí a nivel personal y tener la posibilidad de terminar en el frontón otra vez y poder ser campeón mundial otra vez en el frontón fue algo muy especial para mí y eso también va a estar se va a quedar como otra vez de los mejores momentos de mi vida. ¿Se podía seguir creciendo? ¿Alguna meta más por alcanzar? Definitivamente sí.
La quinta edición del Gran Canaria Fronton King llega con 2 títulos mundiales más debajo del brazo. A partir de 2017, la ola del frontón, la mejor ola del planeta para el bodyboard, corona a los campeones mundiales no solo en Open, sino también en categorías femenina y junior. Se incorpora además la categoría Drop Knee, una de las más espectaculares que añade aún más emoción al campeonato. Increíble la expectación. Todas las miradas estaban puestas en Gran Canaria para ver cómo el que fuera campeón del mundo en 2015, el sudafricano Jared Houston, levantaba el racimo de plátanos como nuevo rey del frontón. La brasileña Isabela Sousa se convertía en la primera reina del frontón, la primera Fronton Queen. Y un canario, un jovencísimo William Luján, pasaba a la historia como el primer campeón junior del Fronton King. Cuando gané la prueba mundial del Fronton King Junior, me di cuenta de que aquí la cantera tiene un nivel increíble. De hecho, cuando gané la primera vez, la final la componían 3 canarios, con lo cual demuestra el potencial que hay aquí en la isla y guía a las generaciones venideras a continuar por el mismo camino. 6 años después, la enorme repercusión del Gran Canaria Fronton King era indiscutible. Riders llegados de todo el planeta, gradas repletas de público y miles de espectadores de un centenar de países siguiendo el minuto a minuto de la competición llevan a esta prueba a ser incluida como uno de los grandes eventos de Gran Canaria por medio del Cabildo y su proyecto Isla Europea del Deporte. En 2018, además, el Fronton King es el primer campeonato en la historia del bodyboard que reparte $36.000 en premios, mayor calidad, mayor visibilidad. La ola no encuentra límites. Tampoco él. Amaury Laverne, el rider de Isla Reunión residente en Caldar y enamorado de esta ola, lograba su tercera corona, récord que nadie ha batido hasta ahora. Y la tinerfeña Teresa Padilla lograba convertirse en campeona del Fronton King 2018. En su 7ª edición, la ola del frontón vivía uno de sus momentos más emotivos cuando el sudafricano Tristan Roberts se hacía a la vez con la corona del rey del frontón y el título de campeón del mundo de bodyboard. Roberts era uno de los muchos riders internacionales que esperaban durante todo el año la llegada de una prueba que ya estaba consolidada como la mejor prueba de bodyboard del mundo. La canaria Alexandra Rinder lograba convertirse en Fronton Queen 2019. Solo unos días antes, la japonesa Sari Ohara celebraba también aquí, en la ola Gran Canaria, su título como campeona mundial. Toda esta emoción, la expectación generada por ver a los mejores, todo el espectáculo de la ola más radical del planeta lograba un nuevo hito en la carrera del Fronton King, que este año lograba su repercusión mediática más alta. Retransmisión en directo, medios de comunicación, redes sociales lograban que medio mundo pusiera toda su atención sobre Gran Canaria, sobre la bestia, la ola de Galdar. Cuando una ola tiene la fuerza que tiene la ola del frontón, ni siquiera una pandemia mundial puede con ella. En 2020, el Gran Canaria Fronton King se convertía en el único evento deportivo celebrado en Gran Canaria en plena situación de emergencia sanitaria por el COVID-19. Un estricto protocolo de seguridad y las más extremas precauciones sanitarias lo hicieron posible. Los deportistas disfrutaban al máximo de la competición tras todo un año sin pruebas. Gran Canaria se posicionaba como uno de los destinos más seguros. Su imagen daba la vuelta al mundo. Y los riders canarios se situaban en lo más alto. Teresa Padilla sumaba su 2ª corona consecutiva como reina del frontón y Lionel Medina daba la gran sorpresa de la edición al vencer al mismísimo Amaury Laverne y convertirse con solo 21 años en el rey del frontón más joven de la historia. Pues para un canario lo que es el sentir que ganas, porque siempre viene gente de todo el mundo a competir a este evento de alto nivel, y ver que un canario puede conseguirlo da a las siguientes generaciones que también pueden hacerlo, a los más jóvenes sobre todo, y que también los sueños se cumplen. En estos 10 años que llevamos realizando el Fronton King, yo me he encargado siempre de la parte de la fotografía acuática y la verdad que para mí es un logro o una satisfacción el poder captar esas maniobras que se hacen esos grandes riders que vienen al evento, disfrutar de ellos, porque al fin y al cabo yo disfruto de lo que realizo, y sobre todo el trabajar junto con el equipo que hay y el poder estar dentro de este evento es una satisfacción muy grande.
En 2021 el circuito mundial regresaba al frontón, que tenía el privilegio de coronar por primera vez en su historia al campeón del mundo junior. El joven cántabro Luis Dausía lograba esta hazaña, coronándose además como rey del frontón. Era su primera vez frente a la bestia. La cantera canaria demostraba por su parte, en una edición épica, que el relevo generacional estaba asegurado. Ha sido un evento que, gracias a Dios, yo lo he podido ver crecer. Siempre empezó siendo un evento muy serio y con mucha ilusión por parte de los organizadores, los participantes, el staff técnico. Ha evolucionado sobre todo en la parte técnica, a las variaciones del reglamento, el uso de prioridades, el streaming, el poder ver las repeticiones de las imágenes de las olas, cosa que nos ayuda muchísimo a la hora de jugar en situaciones complicadas. Entonces ha habido una evolución técnica, de infraestructura, muy importante que nos ha ayudado a todos, la verdad, para poder disfrutar cada vez más de este evento. 10 años. Toda una década de trabajo, de esfuerzo, de éxitos. Los éxitos del Fronton King y los éxitos de ellos, de los Riders. ¡Espectacular! 10 años y 10 ediciones que colocan a Galdar en el primer plano del bodyboard mundial. Nosotros vamos a hacer una breve pausa para tomar buena nota de este primer surf consejo del día de hoy, presentado por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. Surf City es increíble, hay buenas olas, hay bastante cafés y restaurantes aquí para comer, para surfear y después comer bien. Hay todo aquí para ser un país de surf muy fuerte, por eso yo creo que está empezando ahora. Aquí, yo amo la bocana, yo amo el sunsal, son olas que me gusta mucho de surfear, yo creo que es bueno para mi surf y así me siento bastante en casa, sí. Yo amo comer bien, yo amo pupusas, por eso para mí aquí es un sueño. Fruta es un poco diferente de Japón, este más tropical. Banana, orange, yogur, mango. Bueno. Una flight para Los Ángeles son 5 horas o 3 horas, entonces muy fácil para todo el mundo. Minasan, South City ni ikimasen ka? Estamos hoy en Conexión Surfing abriendo una previa que culminará con la 11ª edición del Gran Canaria Fronton King. ¿Y quién mejor para hablarnos de esta competición que Daniel Hernández? ¿Qué tal, Dani? Hola chicos, muy bien. ¿Y vosotros? Nosotros aquí con ganas de charlar contigo porque, como acabamos de ver en ese vídeo que se festejaba el 10º aniversario del Fronton King, ahora queríamos hablar, que sabemos que ya estamos en fecha otra vez de este campeonato. ¿Cuál es el ambiente que se vive en el Fronton King?
Bueno, está todo el mundo muy expectante de esta nueva edición. Esperemos no defraudar a nadie. Está todo perfectamente ya coordinado. Últimos detalles con el pincelito ya para las infraestructuras. Y vamos a intentar hacer el mejor espectáculo del año que se merece esta culminación del circuito mundial, coronando al campeón del mundo Open y Junior. Cuando hablaba contigo antes de que cerráramos la entrevista me decías, tengo que estar en la oficina porque la verdad que el montaje y todo donde está el enclave, que es el enclave perfecto para el Fronton King, es de difícil acceso, hay poca cobertura. ¿Cómo se organiza y cómo se monta un espectáculo? Porque realmente cuando se ven las imágenes el Fronton King siempre está lleno de gente. ¿Cómo se organiza un evento de esta índole? Bueno, la verdad es que son mis socios y todo el equipo trabaja muy arduamente para conseguir lograr todos estos departamentos que hacen posible tener esa difusión, ese alcance. Al estar tan excluido de las zonas de los cascos urbanos, pues no había, hasta hace poco no teníamos internet, teníamos que hacerlo por point to point, historias. Ahora ya tenemos fibra óptica por fin desde hace 2 años y la cosa ha cambiado. Pero igual que la electricidad, tenemos que tener enganchados a la electricidad en ciertos momentos, otros con grupos electrógenos. Pero bueno, al final todos adaptarnos, todos hacerlo con una buena previsión, hacer un buen estudio del evento y, como no, prueba de error con todo, ¿no? Ser bastante resolutivo y la verdad es que me enorgullece tener un equipo tan maleable y tan adaptado y que sean tan autónomos en el sentido de que siempre que pasa algo ya tienen el problema y la solución. Y bueno, esto es lo grande del equipo del Gran Canaria Fronton King, que hemos conseguido tener una unidad y una capacidad de resolver problemas muy, muy buena, la verdad. Y otra cosa, antes de cerrar la entrevista, para vosotros se cierra aquí el circuito mundial, eso como que le da un plus, que le da un puntito más a la prueba. ¿Qué significa para vosotros ser el evento de clausura? Bueno, sin lugar a dudas, ser el último evento del circuito mundial de la IBC World Tour es un plus, la verdad, porque genera una mayor expectación, porque te juegas el título. Siempre se ha dado la casualidad, la casualística de que no ha habido un campeón matemático antes de llegar a la final y eso crea mayor expectación. Este año, por ejemplo, tenemos 2 contrincantes que solo se lo juegan en la categoría de absoluta, en la categoría men. Normalmente son 3, 4 y crea mayor expectación. Pero bueno, ya sabemos las matemáticas de los rankings, del circuito mundial, pero aún así, coronar al campeón del mundo en Gran Canaria, aquí en Fronton, es un espectáculo. Sobre todo para lo que más estamos invirtiendo, que es para la categoría junior, que son los jóvenes de hoy, que son los riders del futuro, cercanos. Entonces, estamos construyendo una sólida gama de canarios de la categoría junior a través de nuestro proyecto de King Ground Tour, que es una pequeña división de Fronton, pero a nivel insular, para enseñarles a competir a nivel internacional. Y bueno, de prueba de ello tenemos al actual campeón del mundo, que es el gran canario Jorge Hernández, que se proclamó el año pasado campeón del mundo y este año tiene todas las de ganar porque ha ganado 3 de las pruebas que hay en el circuito. Sin duda, aquí coronar campeón del mundo junior y men para nosotros es un honor, la verdad. Pues Dani, muchísimas gracias por pasarte por Conexión Surfing. Desde aquí desearos que sigáis con estos éxitos y conseguiremos la pista desde cerquita. Así que un abrazo muy grande y lo dicho, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Muchas gracias a vosotros por esa implicación y por ese gran trabajo que hacéis por este deporte, tanto por el surfing como por el bodyboard y el paddle surf y todo lo que envuelve al mar, que sin vosotros nada de estos proyectos podría ser una realidad. Sois un gran aporte a todo este deporte. Gracias. Muchas gracias, Dani. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida. Dejamos Gran Canaria y en Conexión Surfing viajamos ahora a El Salvador, ese país centroamericano que nos tiene enamorados, Robert.
Comenzamos ya viendo la primera entrega de la serie documental de El Salvador, una aventura en 6 capítulos. Nos preparamos para continuar disfrutando de sus maravillas con el surfista andaluz Juanjo Fernández como protagonista. Ardo en deseos de ver hasta dónde llegasteis esta vez, Víctor. Pues veámoslo, Robert. Segundo capítulo de esta serie documental producida por MTH Visual Sports y presentada por Surf City El Salvador y El Salvador Travel. El Salvador es una tierra de magia y experiencias, y si en el capítulo anterior conocíamos un poco de los pasos que íbamos a seguir y los grandes tesoros que alberga esta joya del Pacífico, ahora ya es el momento de recorrer carreteras e ir descubriendo en primera persona esos lugares increíbles que nos ofrece El Salvador. Juanjo y el Piñata harán su primer surf trip, y yo aprovecharé para recopilar información de nuestro primer gran destino, los volcanes. Ahora te voy a enseñar una de mis izquierdas favoritas. De playita, ¿no? Sí, aquí mismo en el Zonte tenemos como 5 diferentes olas. La izquierda que estaba en el fondo. Aquí el point break este que tenéis aquí también. Mira esa derechuca ahí. Sí, esa es la derecha del point break, la que estábamos viendo. Mira, mira qué buena es. Hombre, ahí podemos surfear si no. Por lo menos no hay nadie. Yo solo quería que vieras, solo quiero que veas. Ya. Buah, yo lo veo un poco pasado, ¿no? ¿No él? Sí, pero como en 1 hora o 2 horas podría ser que esté perfecta la marea. Pero aquí tenemos muchas olas. Te puedo ir a enseñar ahorita una que se llama, que es el kilómetro 61, le llaman. Pues venga, vamos. Seguro que vamos a encontrar buenas olas, solo tenemos, y es en una pequeña área, estamos a 5 minutos del lugar, imagínate. Venga, pues vamos a chequearlo. Vemos qué tal está allí. Vamos. Vaya vistas del pico aquí, ¿eh? Ah, buenas olas. Ese es el kilómetro 59, ese que tenemos ahí. Point break de derecha. De derecha, sí. Y allá es el kilómetro 61. También point break de derecha. ¿Dónde están los 2 chicos aquellos? Exacto. Y ahí solo hay 4 personas. Pues ahí está potente, ¿eh? Y hay 4 tíos, sí. Aquí solo te estaba enseñando por si no estaba bien, nos para ir a otro lado. Ya. No necesitábamos bajarle y todo. Exacto. Pero si no, te puedo llevar allá abajo en un sitio donde vamos a bajar con el auto normal, tranquilo, enfrente y vas a ver. Guau, qué guapo el sitio. Y las olas están buenísimas. Sí, pues las olas tienen una pintaza. ¿Nos pegamos un bañito o qué? Claro, ¿por qué no? Vamos a darle un bañito. Vamos ahora mismo. Bueno chicos, entonces cuando me dejasteis aquí en el Zonte, ¿cómo fue vuestra sesión de surfing? Pues mira, miramos aquí por la mañana en el beach break y en el point break este del Zonte, pero estaba como un poco pasadillo y fuimos a ver la ola esta, ¿cómo se llamaba? Kilómetro 61 y kilómetro 59. Y allí pillamos unas olas muy guapas, tíos, casi solo, ¿sí? Y yo me pillé un par de olitas muy buenas. ¿Cómo es esa ola? La del kilómetro 59 es larga, fuerte, es una ola que te demanda a que le remes
muy fuerte, ¿verdad? Muy divertido. Point break también, ¿verdad? Sí, es point break. La disfrutaste, entiendo, ¿no? Wow, nos pegamos ahí una gozada, además está solos prácticamente. No, y yo agarré una izquierda, viste, que también tira izquierda, ¿verdad? También. Pues yo me quedé aquí currando un poco y estuve buscando, Juanjo, para que hagamos una ruta, ahora ya después de una buena sesión de surf. Y mira, hay por aquí una zona que le llaman el complejo de los volcanes, que está el Cerro Verde, Izalco y la Maptec. Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a ver nosotros ahora en esta ruta. Vamos a ir a ver una de las bellezas naturales de nuestro, no solo de El Salvador, del mundo. Un volcán que tiene a la par un lago y en el top del volcán tenemos una laguna de un color turquesa, o puede variar dependiendo, ¿verdad?, de cómo esté fluctuando el azufre, ¿verdad?, porque son volcanes con actividad, ¿verdad? Pues mira, ¿qué te parece? O sea, nos acabamos el desayuno y tenemos un buen destino por delante para conocer. Muy bien, suena muy bien. Pues vamos a ir a un área donde vas a creer que estás en otro país, porque como estás acostumbrado a ver la vegetación que está en la costa, pero a una hora vas a estar en un lugar con... Más fresquito. Con un poquito... Eso nos va a venir. Te va a encantar. La vegetación es diferente y sí, vos ¿verdad? crees que no... Empezás a decir cómo en un país puedes estar en un momento en la costa y en una hora en un lugar, en un bosque. Ajá. Pues nada, chicos, muchas gracias por la información. Tras un buen desayuno en el Zonte, emprendemos nuestro camino hacia los volcanes. Pero antes de visitar el más famoso, queremos hacer una breve pausa en uno de los muchos que tiene El Salvador. Lo que es El Salvador es un país muy volcánico. Tenemos muchos volcanes que están bajo de agua, otros que están visibles, y puede visitar el volcán del Boquerón. Se ubica lo que es en el departamento de La Libertad. Está lo que es a 20-25 minutos de la ciudad de San Salvador. Hizo erupción lo que es en 1917, que ha sido la última erupción. Se supone que ha hecho 23 erupciones anteriores, pero la más fuerte fue lo que es en 1917. ¡Buah! Qué profundidad, tío. ¡Qué pasada! Fíjate, ¿eh? Mira el cráter. Increíble, tío. Yo nunca había visto un cráter tan profundo, ¿sabes? O sea, es que es... ¡Buah! ¡Qué impresión! ¡Buah, chico! placer estar acá acompañándonos en lo que es el Parque Natural Cerro Verde, una de las maravillas que cuenta lo que es El Salvador. Bueno, en este día vamos a tener una oportunidad de tener unas espectaculares vistas, conocer una de las atracciones más impactantes como lo es el volcán de Santa Ana, el volcán que prácticamente en toda América Latina es el único volcán con la laguna de color turquesa. Vamos a poder observar lo que es el volcán de Izalco a un costado, lo que es el Océano Pacífico. Si el día lo permite, pues está bastante agradable. Vamos a tener una caminata bastante agradable. Los invito, no sé si están listos para escalarlo. Va a ser un tiempo aproximadamente unas 4 horas de totalmente aventura, ejercicio, cardio y por lo más importante, relacionarlos con lo que es la naturaleza y todo lo que es el ecosistema que nos conforma, lo que es el sector, ¿verdad? No sé si están preparados. Estamos ansiosos. Vámonos. Miguel, entiendo que ahora mismo estamos en la base de este volcán de Santa Ana. ¿Cuándo fue la última vez que entró en erupción este volcán? Correcto, la última erupción fue en el mes de octubre, ser específicamente el 1 de octubre, aproximadamente como a las 9 de la mañana. Fue la que es la última erupción dada por este volcán. ¿Octubre de qué año? De 2005. 2005. Normalmente esa erupción fue catalogada como una erupción piroplástica, motivo que no expulsó lava como esperábamos, solo fue ceniza, roca, agua caliente,
creando una avalancha de lodo que descendió por la grieta más grande que podemos observar. Es una de las grietas más grandes que posee el volcán. Por ahí descendió un 20%, el otro 80% fue al costado derecho, yendo a desembocar lo que es el lago Coatepeque, un lago que vamos a poder observar mientras vayamos ascendiendo lo que es el volcán. Muy bien, hasta el momento, pues acá acabamos de llegar a la mitad del camino. Hemos caminado lo que son 2 kilómetros. ¿Qué tal? ¿Cómo van hasta el momento? Cansado, pero vamos bien, vamos bien. Los paisajes y bueno, ahora sí que sí es cierto que se nos fue cambiando ya un poquito el terreno y aquí ya empieza a ser más pedregoso, es más... Un poquito más dificultoso, ¿verdad? Sí, como les mencionaba. Pero en estas lomas, todo lo que rodea el volcán también tiene otros paisajes, tiene otras vistas que se pueden apreciar. ¿Qué se puede apreciar cuando vas subiendo, como estamos haciendo nosotros, todo el volcán? Perfecto. Si nos ubicamos del costado derecho en adelante, vamos a poder observar lo que es primeramente lo que es el lago Coatepeque. Lo que es este lago es un lago de origen volcánico. Estamos hablando que este lago se creó con la destrucción de un volcán. Con el transcurso del tiempo, pues sus aguas perdió lo que era el nivel de azufre y hoy pues ya es vida marítima. Un lago que es bastante curioso. El lago fue en el 2016 cuando este lago cambia el reflejo color azul al reflejo color verde, porque es similar al color que vamos a poder observar al llegar a lo que es la cima del volcán de Santa Ana. Pues a ver si tenemos suerte y ahora al llegar a la cumbre no tenemos esta neblina que vemos que va y viene continuamente acompañándonos en la subida. Claro, esperando de que no, o si la tenemos que se quite, ya que acá el clima varía. Ahorita tenemos un poquito de bruma, tal vez más hacia arriba tengamos nuevamente sol despejado y que se nos mantenga así, ¿verdad? Muy bien, pues bienvenidos a la que es la ciudad volcán de Santa Ana. Pues logramos llegar a la que era la meta principal, como pueden apreciar lo que es esta espectacular vista. No sé qué les parece la travesía hasta el momento, hasta acá. La travesía dura, mira, lo puse, tardamos 70 minutos en llegar, pero muy, muy bonita y la verdad que merece la pena porque las vistas que tenemos de esta laguna volcánica son espectaculares, ¿no, Juan? Merece mucho la pena, la verdad que sí. Y el paseo es muy agradable. Y el nombre del volcán, la zona en la que nos encontramos, ¿qué historia hay detrás de ella? Bien, normalmente este volcán la mayoría de personas lo conoce como Volcán de Santa Ana, por el cual departamento que pertenece, el departamento de Santa Ana, ¿verdad? Pero lo que es el nombre original de este volcán es Ilamatepec. Lo que es la palabra Ilamatepec, pues es de origen náhuatl, que es la lengua nativa de nuestros antepasados, que traducido significa Cerro Padre o Cerro el Anciano. Cerro Padre puede ser el volcán más alto de todo El Salvador, como les vuelvo a repetir, 2.381 metros sobre el nivel del mar, y el nivel o de la Anciana por ser el volcán más antiguo en esta actividad. Estamos hablando que la última erupción fue en el 2005, ¿verdad? Pues la verdad que sí, la verdad que no me imaginaba un país tan bonito, tío. Hemos visto sitios espectaculares y tiene muchísima variedad de sitios donde visitar, ver y aprender de este país. Le llaman el país de los volcanes. Detrás nuestra tenemos uno que fue un antiguo volcán, pero eso, hoy estuvimos visitando el cráter. La verdad que ha sido bastante chulo porque ya nada más, bueno, la caminata que ha sido, bueno, una caminata de 2 horas creo, ¿no? Sí. Ya no. En el reloj, fue una caminata. Y llegar ahí arriba y ver eso, la verdad que merece mucho la pena. Y luego la gente, te fijaste, es que el guía súper bien con nosotros, pero así toda la gente del país, la verdad que una experiencia increíble, ¿no? Me imagino. Increíble, la verdad que es muy increíble y súper contento de poder vivir esta experiencia. Pues brindemos y disfrutemos de estas vistas. Un brindis, que nos lo merecemos, compañero.
todo viaje que se precie debe tener un momento para disfrutar de la gastronomía local. Y en El Salvador, uno de sus platos estrella son las pupusas, una comida de origen humilde elaborada a base de harina de maíz. Una masa que encierra un montón de sabores, desde el clásico y sabroso quesillo, carnita o jalapeño, hasta el de loroco, una de las flores más codiciadas del país. Un manjar que se disfruta en los lugares más sencillos o rodeado de autóctonos en los originales pupusódromos. Una pupusa es una masa preparada ya sea con harina de maíz o harina de arroz. Entonces le ponemos chicharrón, la rellenamos, luego la ponemos al comal. Entonces hacemos de la variedad que ustedes nos pidan. Pues nosotros quizás como lo hacemos con amor, ¿verdad? Por eso les damos un buen sabor. Entonces, porque eso también la comida, si usted la prepara algo enojadito, no le sabe a nada. Pero si usted está contento preparando lo que a usted le gusta, pues sale rico, ¿verdad? Ese es el, ¿cómo le dijera? El secreto de las pupusas. En este capítulo hemos disfrutado de buen surf, tanto con Juanjo como con el Piñata. Hemos visitado algunos de los distintos volcanes que tiene El Salvador y, por supuesto, nos hemos puesto las botas con el plato estrella salvadoreño, las pupusas. En el próximo capítulo seguiremos viajando por este país centroamericano que está lleno de experiencias y sorpresas. Nuestra siguiente parada será el Campeonato del Mundo de Surf, que se celebra aquí, y aprovecharemos para visitar el pintoresco pueblo del Tunco. No nos perdáis la pista. Qué buenos recuerdos. El Salvador definitivamente enamora. Con ganas ya de ver el tercer capítulo que en nada veremos aquí, cómo no, en Conexión Surfing. Robert, a ti como cada semana, muchísimas gracias por acompañarnos y ya sabes, por ayudarnos a entender mejor el surf y su cultura. Te escuchamos en Hemisferio. Eso es, Víctor, gracias a ti. Como siempre, hoy, y lo recalco más que nunca, extraordinario trabajo de todo el equipo de Conexión Surfing. Buenas olas para todos. Aloha, amigos. Un abrazo, Robert. Nosotros continuamos en Conexión Surfing. Y antes de que nos visite nuestro experto en redes sociales, Guillermo Carracedo, vamos a ver un nuevo surf consejo. Bienvenidos a One Surf Academy, soy Carlos Fernández y esto es Rail to Rail Surfing. Hoy vamos a analizar unas olas de un baño que me pegué con mi tabla asimétrica para ver y comprender cómo conseguí hacer un surfing sencillo aprovechándome de las dos energías principales. Lo primero que vamos a analizar en esta ola es que tengo ya delante de mí una sección que está muy levantada, por lo que trazaré una línea con la que intentar superarla. Aquí vemos cómo libero todo el peso de mi tabla llevándola hacia la parte alta de la ola, para así aprovecharme de su empuje y de su curvatura metiendo todo el peso hacia la punta de la tabla durante la bajada. De esta manera conseguí la velocidad suficiente para poder maniobrar en la zona de potencial, generando un apoyo en la parte alta y extendiendo mi cuerpo para salir con velocidad de vuelta hacia la espuma de la ola.
tras haber tomado buena nota de este Surf Consejo, como os anunciamos, ahora sí, está aquí con nosotros otra vez y después de un montón de tiempo, nuestro buen amigo Guillermo Carracedo. ¿Qué tal, Guille? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? La verdad es que echaba mucho de menos estar aquí contigo. Ha sido un inicio de temporada ya con buenas olas y eso me ha mantenido muy ocupado y la verdad es que sin salir del agua. Me imagino que nos habrás traído hoy alguno de esos piñazos que tanto nos gustan. Sí, pero no mío. Aún así, este primero yo creo que te va a gustar mucho. Pues... Este es en barco y es lo típico que te ocurre cuando... Bueno, el patrón tiene... Pues mira, ya un poco motivada. Este barco te voy a decir, porque en el programa de hoy hicimos... se proyectó, vimos el segundo capítulo de nuestro paso por El Salvador y recuerdo que también nosotros tuvimos un pequeño percance con una embarcación de estas. ¿Acabasteis tan hundidos como este? No, se nos rompieron todos los bancos de dentro y nos llevamos una buena culada, pero es que los patrones aquí se la juegan, ¿eh? O sea, salir cuando sales de la rompiente, o sea, eso sí, cuando sales y te llevan al pico y no tienes que remontar, eso merece la pena. Yo no sé si me da más miedo entrar o volver. Salir también tiene su También tiene su tela. Pero bueno, nada, lo siguiente que te traigo es algo que se ha hecho súper viral en redes sociales como posiblemente la cosa más sorprendente que se ha visto en el surf últimamente. Y es este chico brasileño que ha hecho, como siempre, Brasil y sus aéreos, un aéreo no acabado, pero que mágicamente ocurre esto. Es que estoy flipando, o sea, es que ya no es que no solo que se cae. Primero, no acaba el aéreo, pero se ve que tiene técnica, que tiene estilo y que probablemente este no le salió, pero le saldrá... lo ha planchado con el body surf, pero lo ha planchado. Body surf y a continuación, por arte de magia, que se le ve a él cómo está haciendo... Increíble, y recupera la tabla. La verdad es que es espectacular y le da para otro giro más y un aéreo reverse al final más acabado. ¿Cuándo te vemos a ti hacer un truco de estos? No lo sé, he probado varias veces Tres modalidades diferentes, ¿eh? He probado varias veces lo de caerme y ver si vuelve la tabla detrás de mí y acabó así que... Entonces, ¿cuál es el siguiente vídeo que nos traes? Los genios de las tablas estas gigantes y 6 o 7 personas en ellas. Que siempre dije que estoy buscando compañeros para hacerlo. Y posiblemente volar así. Que aquí tienes uno para estas aventuras tan locas. Tú serías el que volaría, ¿no? Sí, porque a mí me gusta siempre el espectáculo. Yo soy un hombre de acción, pero yo soy un showman. Entonces a mí volar así de esta manera siempre es... Pasa que... ¿Cómo catalogaríamos esta tabla, Guille? Porque tiene pinta de pádel, pero puede ser una piragua, pero incluso puede ser, no lo sé, van 7 personas encima de ella. Es un pádel y aquí he de contar una cosa que es muy curiosa y es que yo he competido en el primer campeonato de Europa de esta modalidad. O sea, fue un campeonato que se hizo en Somo hace como ya 6 o 7 años y bueno, competimos pues un equipo de españoles contra un equipo de franceses y tal. Ganaron los franceses, pero... Qué rabia les tenemos a los franceses, Dios mío. Pero bueno, fue muy divertido el hecho de haber competido por primera vez en el primer campeonato de Europa de tabla de surf gigante. Guille, qué bueno que hayas venido otra vez por aquí, que nos hayas traído todas estas locuras que encuentras en la red, que nos hayas contado de esas locuras. ¿Y qué te parece? Sí, te emplazo para el próximo programa, porque ahora que está por aquí Guille, vamos a aprovechar que antes de que se vaya otra de esas aventuras, que nos veamos en el siguiente programa y así después ya puedes tener un tiempito con tus aventuras. Me parece muy bien, porque sobre todo me lo paso muy bien con vosotros, espero que os lo paséis muy bien con nosotros y nada, os traeré más vídeos pronto. Pues en el próximo programa nos vemos, amigo. Llegó el momento más triste, el de despedirse. Pero ya sabéis que regresaremos dentro de 7 días, como decimos siempre, con el mejor surf y con sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexion surfing.com. Nos vemos en el pico.